Continuamos con la práctica 5, primera parte de códigos de bloques lineales. Vamos a ver el ejercicio 3 que nos propone analizar un código de bloque cíclico. Lo que nos presenta es este polinomio g de x, x a la cuarta más x al cubo más 1. Y lo primero que nos pide es verificar que es un factor de x a la 15 más 1. Bueno, para hacer eso tienen que hacer la división de los polinomios, teniendo presente que utilizamos aritmética binaria. Y verificando que el resto da 0, podemos comprobar que efectivamente g de x es factor de x a la 15 más 1. Acá les puse los primeros pasos para que los refrescan. Verifíquenlo ustedes por completo. Entonces ahora teniendo presente que g de x es factor de x a la 15 más 1 y que su grado es 4, podemos interpretarlo como un polinomio generador de un código cíclico, como vimos en la teoría, de n igual a 15 y k igual a 11. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque sabemos que g de x va a ser factor de x a la n más 1, así que n en este caso va a ser 15, y su grado es la redundancia, que en este caso va a ser 4, y de acá podemos despejar k, ¿no? Sabemos que la redundancia es n menos k, si n es igual a 15 y la redundancia es 4, entonces k tiene que ser 11. Entonces acá podemos definir a los polinomios que representan a las palabras de fuente u de x, que van a tener un grado máximo k-1 igual a 10, y b de x representarán entonces a las palabras de código que van a tener un grado máximo n-1 igual a 14. Y sabemos además que como el código generado por este polinomio será cíclico, todas las rotaciones circulares de una palabra de código van a ser también palabras de código. Si queremos ver cuáles son las capacidades correctoras de este código, utilizamos la cota de Hamming como cualquier código de bloque lineal, y vemos que se verifica o se cumple esta cota para TC igual a 1, pero no se cumple con TC igual a 2. Lo que podemos decir es que es un código corrector entonces de errores simples con TC igual a 1. Y no solo que es un código corrector de errores simples, sino que es un código perfecto. ¿Cómo lo verificamos? Porque la cota de Hamming se cumple con la igualdad. Es decir, que tenemos igual cantidad de síndromes que cantidad de esquemas de error que queremos identificar. Si se cumple eso, podemos afirmar entonces que este es un código perfecto. Ahora, teniendo presente entonces que los códigos cíclicos son una subclase de los códigos de bloque lineal, también podemos representarlo entonces por una matriz generadora G y una matriz de control de paridad H transpuesto. Partimos de hallar la matriz G para el código no sistemático. La codificación no sistemática sabemos de la teoría que se hace multiplicando a los polinomios que representan a las palabras de fuente por el polinomio generador, y de esa forma obtenemos las palabras de códigos b de x. Esto nosotros lo podemos representar con una matriz generadora no sistemática, que por eso estamos poniendo el subíndice ns acá, cuyas filas van a ser G0, G1, G2, G10 con el superíndice ns. Lo que tenemos que tener presente es que cada una de estas filas son palabras de códigos, y son las palabras de códigos resultantes de codificar a las palabras de fuente que tienen solo 1 en la posición que corresponde a la fila. Entonces, G0 es la palabra de código resultante de codificar a la palabra de fuente que tiene 1 en el primer elemento y 0 en todos los demás. Entonces fíjense que acá estamos haciendo el producto de esta palabra de fuente por GNS. La G1 será la palabra de código resultante de codificar a la palabra de fuente que tiene 1 en el segundo elemento, y así sucesivamente hasta hallar las 11 filas de la matriz G. Si lo queremos hallar de forma general, entonces fíjense que cada una de estas palabras de fuente que decíamos que tienen solamente un 1 en una de sus posiciones, las podemos llamar U sub i, y su representación de forma de polinomio será esta, donde solamente van a tener un coeficiente y la potencia del polinomio que representan a cada uno de estos va a indicar la posición donde está el 1 de esa palabra de fuente. Y de forma general lo podemos escribir de esta forma, ¿no? U de x, que sería el polinomio que representa la palabra de fuente que tiene solamente un 1 en una determinada posición, va a ser x a la 10 menos i. ¿Por qué 10? Porque es k menos 1, ¿no? Entonces la u0 va a ser x a la 10, u1 va a ser x a la 9, y así sucesivamente hasta en el caso en el que tenemos que u10 va a ser x a la 0, que sería 1. Entonces,
cada una de las filas de la matriz G la hallamos entonces codificando de forma no sistemática a estas palabras de fuente UI de X. ¿Cómo hacemos? UI de X por G de X. Si reemplazamos a UI de X por su expresión general y a G de X por su polinomio generador, que fue el que nos presentaron en el enunciado, obtenemos una forma general para las filas de la matriz de codificación no sistemática expresada en forma de polinomios, que es esta. Entonces, si pasamos de forma de polinomio a una representación vectorial, podemos hallar entonces a nuestra matriz de codificación no sistemática poniendo esto en las filas en la posición que corresponde. Como ven, son rotaciones cíclicas de la misma palabra. Y ahora, esta matriz no sistemática es muy fácil de hallarla, pero sabemos que un código no sistemático carece de las virtudes de un código sistemático, que es precisamente la facilidad en la decodificación de la palabra. Nosotros sabemos que con una codificación sistemática, la palabra de código en sus primeros K elementos contiene a la palabra de fuente. Entonces la decodificación es exclusivamente quedarse con los primeros K elementos. Este código no sistemático no cumple con eso y además se nos va a complicar para hallar una matriz de control de paridad apropiada para esta matriz generadora. Entonces ahora lo que pretendemos es hallar esta misma matriz, pero para la codificación sistemática. Entonces tenemos dos caminos para hacer eso. Una es partiendo de la matriz que hallamos recién, que es la matriz generadora de código no sistemático. Si operamos con sus filas de una manera similar que de la eliminación gaussiana para obtener en la primera submatriz de K por K la identidad, vamos a hallar a la segunda submatriz, que es de K por N menos K, y llamamos matriz de paridad, a cada una de sus filas, y llegaríamos de esa forma a una matriz que tiene la estructura de la codificación sistemática. Entonces, operando con sus filas, si logramos obtener la matriz identidad de K por K en esta primera submatriz, lo que nos queda acá va a ser la matriz de paridad. Ese es un camino. Tengamos presente que hacer operaciones lineales entre las filas de la matriz G no sistemático no nos va a generar un código nuevo. Vamos a estar teniendo un código que tiene exactamente las mismas propiedades o las mismas capacidades correctoras que G, que el código original, el código no sistemático, pero lo que estamos haciendo es ahora darle una estructura sistemática, y lo que estamos haciendo precisamente es cambiar la asignación de palabras de código para palabras de fuente cuando hacemos estas operaciones en las filas. Hay otra manera que no requiere partir de la matriz de codificación no sistemática ni operar con sus filas, y surge de tener presente cuál es la estructura de la palabra de código cuando usamos codificación sistemática. Si vemos en la ecuación, vemos que b de x, que es la palabra de código, está formado por u de x por x a la n menos k, que eso es desplazar hacia los bits más significativos a la palabra de fuente, si lo pensamos de forma vectorial, más un polinomio p de x, que es el polinomio de paridad, que va a tener grado máximo n menos k menos 1. Y además sabemos que, como es un código cíclico, toda palabra de código va a ser múltiplo del polinomio generador g de x. Entonces, si sumamos en esta expresión, sumamos p de x a ambos lados de la igualdad, como usamos aritmética módulo 2, se anula de este lado de la igualdad y acá nos parece más p de x, llegando a esta expresión, y como vemos, tiene la forma de cociente de polinomios, donde p de x sería el resto, entonces, de dividir u de x por x a la n menos k por g de x, como vemos en este caso. Como escribimos en esta ecuación. Ahora, nosotros lo que nos interesa es hallar este polinomio de paridad para cada una de las palabras de código que aparecen en las filas de la matriz G de codificación sistemática. Fíjense entonces que cada una de estas P sub I, como llamamos acá, es el resto de codificar a las palabras U y de X, que recordemos que son esas palabras que tienen solamente un 1 en uno de sus elementos, y si reemplazamos entonces
a u y de x por su forma general, hallamos que cada una de estas p y de x lo podemos hallar como x a la n menos 1 menos i dividido g de x y hallar su resto. Haciendo eso, van a encontrar que cada una de esos polinomios de paridad o cada una de esas filas de p van a corresponder a estos polinomios que están acá, verifíquenlo. Y de esa forma podemos armar entonces nuestra matriz generadora G y nuestra matriz de control de paridad H transpuesto. Fíjense que lo que está acá en naranja es la matriz P, de la misma forma que habíamos visto en los ejercicios anteriores de códigos de bloque lineal. Y acá tenemos la identidad de K por K y acá tenemos la identidad de N-K por N-K. Bueno, ahora también el ejercicio sigue pidiéndonos hacer un ejemplo de codificación. Para eso elijan una palabra cualquiera. Yo elegí esta palabra de fuente. Fíjense que la única restricción que tienen que tener en cuenta es que su grado no puede ser mayor a k-1, que en este caso es 10, o sea que no puede tener más de 11 elementos si lo pensamos como un vector. Entonces, para la codificación sistemática es muy sencillo, es simplemente hacer el producto de u de x por g de x y si reemplazamos para el ejemplo que puse yo, obtendríamos esta palabra de código. Ahora, si queremos hacer la codificación sistemática, sabemos que tiene que cumplir con esta regla, donde la palabra de código va a tener a u de x con su potencia aumentada en x a la n menos k, más este polinomio de paridad que hallamos como el resto de x a la n menos k, que en este caso es 4, por u de x dividido g de x. Si hacen esto para el ejemplo que puse yo, ustedes les recomiendo que lo hagan con una palabra que propongan ustedes. Van a encontrar entonces ese polinomio de paridad, en mi caso es este que está acá. Entonces mi palabra de código va a ser esta que obtenemos acá. Como ven, las potencias más bajas corresponden al polinomio de paridad y las más altas corresponden a u de x por x a la n menos k. Fíjense que es esta misma palabra, pero multiplicado por x a la 4. Ahora podemos calcular el síndrome de esta palabra de código. Sabemos que el síndrome lo obtenemos como el resto de la palabra de código dividido g de x. Y esto es porque si esto es un código cíclico, sabemos que todas las palabras b de x van a ser múltiplos de g de x. Entonces, si a lo que le estamos calculando el síndrome es una palabra de código, su resto nos tiene que dar 0. Y es lo que sucede en este ejemplo. Fíjense que nuevamente hacemos la división de los dos polinomios, en este caso b de x acá y g de x acá, y verificamos que efectivamente su resto da 0, lo que nos dice que b de x es una palabra de código. Ahora, si hacemos el mismo procedimiento, pero considerando un error en la palabra de código, eso como lo representamos, sumándole a b de x un esquema de error e de x, en este caso simplemente estoy cambiando el bit de la posición 7, sumando en esta representación de polinomios x a la 6. Bueno, lo que hacemos es calcular el síndrome nuevamente como el resto de la división de, en este caso, r de x por g de x, y vemos que en este caso el resto no nos da 0, lo que nos indica que r de x no es palabra de código. Entonces, de esa forma el código puede identificar que hubo un error. Lo que continúa en el próximo video va a ser entonces cómo hacemos para implementar estas tareas con registros de desplazamiento.